Licenciado Sepúlveda, le toca seguir con Perfecto. el tema. Entonces, vea, mi preocupación es esta: estamos descentralizando el poder para entregarlo a esos órganos autónomos que finalmente son elegidos por los congresos, que finalmente son esclavos de la partidocracia. Obedecen a O sea, intereses. vaya, el caso de la reforma político-electoral, o sea, es un niño que nació con graves problemas congénitos. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual tiene que aprobarse una reforma en un tema tan importante para la vida nacional como el tema político, la cuestión política electoral, porque es el pago para que los otros aprueben la reforma energética, ya desde ahí estamos en la Ya olla. empezó mal. Segundo lugar, seguimos con el criterio de que si el niño se está bañando y se ensucia el agua, tiramos el agua a la tina y el niño. Todo va para allá. El IFE llevaba un trabajo consolidando su imagen hacia afuera en un tema históricamente muy complicado. Tradicionalmente hablar de elecciones en México, si hoy todavía tenemos dudas, en el final y mediados del siglo pasado, era un tema recurrente definitivamente. Fue avanzando. Pero llega la partidocracia y empiezan los problemas. O sea, esta remoción que hicieron de todos los consejeros contra todas las bases institucionales y demás, mortal. Luego, llegan este tipo de personajes como el sujeto que ahora da consejos y evalúa la política nacional, Luis Carlos Ugalde, que se hizo tarugo en una elección en donde el presidente estuvo metiendo la mano, que era la oportunidad para sentar un precedente, se hizo tonto, no tenemos elementos, la dejó pasar y la dañó terriblemente. Y ahora resulta que destruimos lo echamos a la basura el trabajo del IFE y creamos un ente raro, lleno de ambigüedades, lleno de podrán. Por eso digo, la cuestión de las leyes secundarias es tan importante ahora, porque todos esos podrán, todas esas facultades discrecionales, incluso algunas excesivamente discrecionales que se dan, pues están en el limbo. La verdad va a ser muy, muy complicado. Yo coincido contigo, a mí el tema de la reelección me parece absurdo porque lo único con lo que estuvieron vendiendo la idea de la conveniencia de la reelección era que te va a permitir a ti, ciudadano, evaluar a tu candidato. Sí, nada más cuando se quiera reelegir. Nada más que hay un pequeño problema. Le metieron el candado perverso de que sí, te puedes reelegir siempre y cuando tu partido te lo permita. Entonces, ¿a quién le va a rendir cuentas? Le rinde el partido, no al ciudadano. Y así, son cientos de temas en donde esta partidocracia pues nos tiene secuestrado el país y que pues estamos dando tumbos de un lado para otro. Yo lamento mucho esto. Yo recupero, digamos, este paso hacia atrás, sumo un poquito más grande, de qué estamos buscando con la reforma político-electoral, porque es una reforma verdaderamente compleja y que sí transforma mucho de lo que se había venido haciendo en los últimos 20 años en materia electoral. Se ha vendido que el ciudadano tendrá más poder y mejores mecanismos para evaluar al que lo representa en el servicio público. Y la verdad es que a mí se me ocurre una analogía como cuando uno quiere remodelar una casa, pero en realidad el problema es una fuga de agua. Y ya mandamos pintar de azul, de amarillo y de rojo las paredes, enmendamos los techos, mandamos a hacer otro cuarto, pero la fuga de agua sigue ahí. Eso es lo que hicimos, creo, con esta reforma electoral. Es decir, sofisticamos muchas de las cosas que funcionaban bien sin entender las que no funcionan adecuadamente. Pongo un ejemplo. ¿No está bien la reforma política Nada más, electoral? pongo un ejemplo. El caso de la propaganda gubernamental. Me hubiera parecido verdaderamente más importante y loable que hubiera un ejercicio de aplicación de la norma y de que deje de estarse burlando el artículo 41 de la Constitución, como hemos visto en el caso del gobernador Velasco, el chiapaneco que tapizó el país con su cara, con su rostro, para informarnos de lo que hizo en Chiapas, lo cual atenta en verdad, no solo contra el sentido común, sino con 140 millones de pesos contra el erario público. Pero todos los gobernadores están en la misma situación, Pepe.
El de Puebla anda en la misma. Sí. Debe de haber un esquema de control. Por eso, pero a ver... de responsabilidad, no de control. Vamos, a ver, eso es a lo que quiero llegar. Si es un fenómeno nocivo, condenable, que todos estamos viendo, estamos justamente en este momento, a través de la reglamentación de la ley de propaganda gubernamental, en la oportunidad de atender ese problema. Olvidemos un poco estos cuentos chinos de la reelección y de todas las bondades y el paraíso que tendremos una vez aprobadas las leyes secundarias. ¿Y por qué no notar lo que nos está sucediendo día a día? ¿Cuál es el problema de nuestra democracia? ¿Qué es lo que está alejando al ciudadano de sus representantes? En primer lugar, creo que la propaganda hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en el ejercicio de la función pública. Es decir, es un ejercicio impune de la comunicación. Es decir, cualquier legislador puede venir a vender, un gobernador, un presidente municipal, cosas que no hizo, a un precio no revelado, y además vendérselo a ciudadanos que no tienen por qué enterarse, como yo, de lo que hizo en Chiapas el señor Velasco. Y ese es dinero que también nos costó a nosotros, porque es una bolsa federal que para un estado como Chiapas, que vive en el 90% de las participaciones federales, es de nuestro dinero. Entonces, vamos, creo que en efecto tenemos que regresar un paso y analizar cómo perfeccionar nuestra democracia en función de lo que vemos que no funciona, porque somos expertos en remodelar lo que estaba bien, lo que estaba funcionando, y en tapar las fugas de agua que ya se nos están anegando, ¿no? No, pero en este caso, en este caso hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación elevan a un funcionario, a un político, porque están pensando en que lo van a proyectar para ser el siguiente escaño. Por ejemplo, un gobernador, pues para que sea próximo presidente. Pero los tres partidos importantes lo permiten. Entonces, yo creo que es un programa más de fondo en el que hay que cambiar radicalmente, porque el costo al país es tremendo, ¿eh? Tú mencionas el de Chiapas, yo menciono el de Puebla. Sin duda. duda. De Puebla ya nada más falta decir, ya la banda puesta en su... Ya la tiene hecha incluso, ¿no? Sí, entonces... Pero en el 2007, Luis, parte de la reforma electoral de ese momento fue cancelar esa posibilidad. Y todos los días nos burlamos de lo que se dispuso en el espíritu de esa legislación. Claro, pero hoy no procede, ¿eh? Y ya vienen otros. O sea, el problema es que la secuencia de todo esto es que el que sigue, y sigue con lo mismo. O sea, no hay ninguno que llegue y dice, yo me voy a ir con cuidado porque la ley dice que no puedo hacer esto y esto. No, se triplican los costos. Aquí hay una situación, ingeniero, que quisiera comentarle. Y creo que primero pidió el licenciado Sepúlveda de la A ver, nomás brevemente, porque el comentario de Pepe me parece muy importante. O sea, este enojo ciudadano ante la malversación de los fondos públicos y la utilización para cuestiones banales y tontas como esta. Hay una política a nivel nacional, tanto gobierno federal como estatales y municipales, para optimizar los recursos que perciben, lo cual me parece correcto, o sea, es parte de la función. El problema es que el ciudadano cada día está más molesto con esa condición, y cuando le quieren decir que ahora hay que pagar este impuesto, y está viendo que el dinero se utiliza de esta manera, está generando una tensión social muy grave. Entonces, este tema es bien Yo importante. me pregunto, licenciado, ¿efectivamente los ciudadanos están molestos con esto? ¿O les vale? No, están tanto que no van a votar, ¿no? Vaya, a mí me toca cobrar impuestos. Han estado votando. Por ejemplo, hay un tema específico de lo que platicaba Pepe con el gobernador Manuel Velasco. Si caminamos un poco para atrás en lo que fue la reforma constitucional entre 2007 y 2008, se habló justamente de ese tema en el apartado constitucional del artículo 41, no recuerdo si es el apartado C, creo que estoy en lo correcto. Se hablaba justamente de la dimensión que debe tener la difusión de la publicidad institucional o gubernamental, que hablaba que de un periodo de 7 días previos y 5 días posteriores, en el ámbito de su jurisdicción, los servidores públicos pueden realizar su informe de actividades, que el caso aquí se distorsionó. O sea, a una regla constitucional, el gobernador Manuel Velasco Coello lo que hizo
fue violar justamente esa norma constitucional. Y todos los demás. Aquí hay un tema. Ya el Partido Acción Nacional en el Consejo General del IFE interpuso ya el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que está deteniendo el tema? El Instituto Federal Electoral en estos momentos en su Consejo General, vamos a llamarlo así, se encuentra mucho. Solamente hay 4 consejeros de los que constitucionalmente deben de estar. Entonces, no se encuentran integradas debidamente las comisiones de estudio que están al interior del Consejo General, que le integran los propios consejeros y las presiden. Entonces, justamente la Comisión de Quejas y Denuncias no se encuentra organizada adecuadamente justamente por esta situación. Entonces, bueno, tiene que caminar una sanción y sin duda alguna tiene que haber una sanción en el sentido de que los antecedentes que se han tenido de manera previa en estos temas han sido sancionables. Y bueno, vamos a esperar cuál va a ser la sanción que va a imponer en este caso el Instituto Federal Electoral ahora. ¿A quién? Al gobernador. Pero déjame decirte algo. Nada. En mi opinión, Roberto, No va a pasar nada. la más No va a pasar importante nada. tiene que ser la sanción social. Y esa es la que nos falta. Porque No mira, hay sanción como bien dice social. Luis, es el caso de Velasco y es el caso de Moreno Valle, pero al final del día son muy hábiles. ¿Por qué? En el caso de Velasco, la publicidad la paga en teoría una revista que se llama Cambio y que motu propio dijo, quiero la cara del gobernador tal cual él quiera salir y todo photoshopeado a manera que parezca Titino en la portada de mi revista. ¿Sí? Ese es el argumento, que una revista motu propio publicita por toda la ciudad una revista. edición con 140 millones de pesos. Es una propaganda. Hay que ver qué tan rentable fue esa edición, ¿no? Bueno, entonces vemos cómo se están evadiendo el espíritu de la legislación y buscando vericuetos todo el tiempo. Esto no es ninguna novedad. ¿Por qué hablo de la sanción social? Porque también es la única, en contraparte no podemos estar creando procedimientos sancionadores para cada acción de nuestros políticos, porque terminamos en la perversión aquella que comentamos en los procesos electorales, donde un comentario editorial en una mesa de análisis puede ser objeto de sanción de una autoridad electoral. Por eso creo que la sanción social es más importante. Es decir, que un gobernador evidenciado por gastar 12 millones de dólares en una campaña gubernamental para promoverse, no sus acciones, para promoverse, vamos, son los ciudadanos los que le tendrían que estar fincando una condena pública y decir, tú no puedes aspirar a otro cargo, no ejerciendo así los recursos de todos. ¿Vamos a un corte, Pepe? Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos. Ahora.